Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta su programa Vivir al Máximo con el licenciado y life coach Juan Antonio Bettencourt. Aquí estamos de nuevo en Vivir al Máximo, donde queremos ayudarte a construir un proyecto de vida apasionante. Ya sabes que puedes conseguir más información sobre nosotros y contactarnos por Instagram en @huellas_deja, @huellas_deja y por internet en huellasdeja.com. Estamos de nuevo, lo estuvimos en el último programa con la doctora Corina Delfino. ¿Cómo estás, Corina? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Les contaba que la doctora Delfino es graduada de aquí, de la Universidad de Puerto Rico, de donde está la estación de radio, en psicología clínica, y hizo su tesis doctoral sobre temas de vínculos afectivos y relaciones de apego. Entonces, estuvimos hablando un montón sobre eso en el último programa. Si no lo han visto, les recomiendo que le vayan a dar un vistazo, que estuvo la conversación interesantísima. Y yo recuerdo, Corina, del programa, lo que más me impresionó es la fuerza que tienen los momentos difíciles para transformarnos, ¿no? O sea que aquí decíamos al principio del programa que queríamos ayudar a los oyentes a construir un proyecto de vida apasionante y bueno, nos gustaría que fuera fácil, pero la realidad es que los momentos difíciles son los que más nos hacen crecernos, ¿no? Y decíamos que esas relaciones valiosas, esas relaciones potentes, esas relaciones de amistad y de esas relaciones interpersonales emocionalmente fuertes se construyen en los momentos difíciles. Correcto, hablábamos un poco de eso, ¿verdad? Sí. Y dijimos también que ahí uno no solo fortalecíamos la relación, sino nos conocíamos mejor nosotros mismos. Y tú traías el punto ese de que ahí en ese momento es donde encontramos nuevas soluciones para transformarnos y mejorar y superar esa dificultad por la que estamos pasando. Así que una pasada esa conversación, la pasamos muy bien ahí con ese tema. Y hoy, Corina, para seguir en esa línea de cómo construir esas relaciones valiosas que nos ayudan a pasar por momentos difíciles, yo te quería preguntar cómo hacer cuando uno ha quedado herido por una relación que no salió bien, ¿no? Porque tú decías en el programa pasado que parte de la dificultad de profundizar en las relaciones humanas es que tenemos que mostrarnos vulnerables, tenemos que abrirnos a los demás, y eso da mucho miedo, ¿no? Pero yo creo que es aún peor, creo yo, no sé, me imagino también un poco, quizá por mi experiencia personal, de que cuando compartes la intimidad con los demás o compartes cosas importantes con los demás y esa confianza se ve traicionada, la herida que queda es muy fuerte, ¿no? Y cómo podemos hablar de construir relaciones válidas en la vida cuando se ha sufrido una decepción fuerte. ¿Qué crees tú de eso? Sí, primeramente, ¿verdad? Atando a lo que traías y lo que hablábamos ¿verdad? El podcast anterior, que el sufrimiento y los momentos difíciles suena bien pesimista, pero son parte inherente de la vida. Es parte de ser un ser social, parte de ser un humano. Y ciertamente, trayendo la palabra que mencionas, el sanar, eso es parte también de la vida. Es importante sanar esas heridas. Y atándolo un poco ¿verdad? A eso que mencionabas de la huella, ¿verdad? De lo que es también cómo se promocionan. Esa huella queda ahí, pero es importante sanarla. Y para eso, a través de las relaciones, uno puede transformar, y esa es la palabra, ¿verdad?, clave, de cómo transformar cómo esa relación permite transformar y sanar esa herida. Y poder volver sobre esa huella y no asociarla con que cada persona me va a lastimar de la misma manera, o cada relación me va a dejar otra vez en este mismo lugar de sufrimiento. O cada situación que me pasa en la vida voy a salir sufriendo, sino que cómo se puede establecer y desarrollar, primeramente desarrollar y luego establecer esa confianza con ese otro para poder pensar de que no todo el mundo me va a lastimar igual. Eso fue en esa relación anterior o en eso fue esa otra persona
¿verdad? En la niñez, en la adolescencia, en la adultez propiamente, pero cómo a través de otras relaciones uno puede empezar y de nuevo confiar en otros. La primera cosa que me ilusiona que comentes es que se puede sanar. Yo creo que eso me gustaría que de alguna manera en tu experiencia también de estudio de los casos clínicos, que lo confirmes, que se puede sanar, porque también veo sufrir a muchas personas pensando que es irremediable, o sea, que esa huella negativa que ha quedado en el alma, en el corazón, ya, o sea, yo quedé marcado, no hay manera que yo salga de aquí y no hay forma, ¿no? O sea, para transmitir esperanza, vuélvenoslo a decir, se puede sanar, ¿verdad? Sí, se puede sanar. Sí. Se puede sanar, la palabra también es un proceso. Es un proceso que no es lineal, ¿verdad? No es lineal, es cíclico. Uno puede volver a recaer y volver a ese sufrimiento que causó, pero cada vez que uno recae y que vuelve a ese lugar, no es circular, es cíclico, o sea, que se mueve, no volvemos a lo mismo de la misma manera, no sufrimos de la misma manera, no padecemos de la misma manera, sino que cada vez transformamos algo allí, a la medida que lo podamos apalabrar, que le podemos dar otro significado a esa experiencia, a través de las mismas relaciones. Si se lo contamos, tratamos de trabajarlo con un familiar, con una pareja, con un psicólogo, con una psicóloga, con un consejero. Cada vez que se cuenta y se vuelve a palabrar esa experiencia, se vive distinto o sea, se revive de forma distinta. Y ahí está el proceso de sanación. Hasta que uno vuelve a poder contar eso, a poder apalabrarlo, ya sin que pese tanto. Desde la paz. Exacto. Esa es una buena... Eso es un buen sentimiento, una buena experiencia, una buena palabra, la paz. Y has dicho algo que me parece poderoso. Es decir, porque yo personalmente he tenido la experiencia, pienso un evento en concreto de la vida personal y de mi familia, que es cuando tuvimos que salir de nuestro país por X o Y razones que no vienen al caso. Pero vamos, yo recuerdo la noche antes, con todas las maletas y tal, y ver a mis padres, sobre todo mi padre, sentado en la cama, ¿no? Que no se quería mover. O sea, no... A mí tuvo que empezar a meter presión y tal, porque para papi era como toda su vida, todo lo que había construido, por algo que no era su culpa, pues tenía que meterlo en una maleta y adiós, ¿no? Pero han pasado 15 años de eso y han sido muchas conversaciones donde hemos vuelto sobre el mismo tema y vuelto sobre ese mismo momento y que mucho hemos aprendido. O sea, yo creo que ya podemos hablarlo desde la paz, unos más que otros, digo unos más que otros dentro de mi familia, porque lo vivimos todos muy juntos, porque nos tuvimos que ir todos. Pero unos más que otros, pero en general se ha aprendido mucho. Y lo que tú dijiste ahora de que, bueno, es cíclico, pero no en el sentido de que estás todo el tiempo volviendo al mismo punto, ¿no? Como si estuvieras dando la vuelta a una pista de atletismo, que estás como que siempre en el mismo punto, simplemente dando vueltas y vueltas, sino es como una espiral ascendente, si quieres, ¿no? O sea, donde, ok, paso por el mismo punto, pero estoy sacando cosas que me impulsan hacia arriba, ¿no? 100%. Y de esa manera, wow, volvemos a una idea que hemos comentado aquí, pues esa herida, el proceso de sanación no es solo como si echara tierra sobre la herida o como si cogiera una borra y borro lo que pasó, porque quizá eso es imposible. Uh-huh. Es más como mientras sano crezco, y eso es impresionante. O sea, sobre todo me parece una fuente poderosísima de esperanza. O sea, decir, mira, mi proceso de sanación no va a borrar mi pasado, pero sí puede ser un elemento protagonista de un futuro mucho mejor, ¿no? O sea... Sí, y no padecer lo mismo. No voy a estar sufriendo lo mismo todo el tiempo. Exacto. Así que, bueno, gracias por eso, de verdad. Se puede, no solo se puede para estar como antes, sino se puede para estar mejor, que es bastante entusiasmante.
Pero la segunda idea que dijiste allí es que aunque hayamos sufrido una herida en una relación importante, en un vínculo emocional importante, no hay que pensar que todos los demás van a ser así, sino que hay que ir a intentarlo de nuevo. Pero ¿qué me parece llamativo de eso? Que las heridas en las relaciones interpersonales se sanan a través de otras relaciones interpersonales. O sea, eso no es... O sea, si lo piensas un poquito, de repente te puedes decir como que, bueno, pero ya va, yo voy a caer en el mismo hueco. Pero no, porque las personas no son las mismas, pero se pudiera más o menos como caer en esa lógica de decir, no, pero si ya yo intenté esto, pues no lo voy a volver a intentar. Pero tú estás diciendo, no, hay que volverlo a intentar. O sea, corrígeme si me equivoco, o sea, el aislamiento emocional y social no es un camino de sanación, ¿correcto? Sí, no lo es. Es imposible. Uno no puede cargar con todo lo que es la vida, uno solo. Necesitamos de otros que nos ayuden a sostenernos en lo que son estos momentos difíciles en la vida y a través de toda la vida, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, necesitamos de otros. Somos seres sociales y eso está en nuestra naturaleza, poder relacionarnos con otros. Y aislarse no te deja en ese mismo hueco. A ese sí te deja en el mismo hueco, claro. Visto así, te deja en el mismo hueco. Pero son de estas cosas que a veces la lógica no te lleva a pensarlo, porque la lógica te llevaría a decir, bueno, las relaciones sociales me metieron en el hueco, pues las relaciones sociales no me van a sacar del hueco, pero no hay que caer en esa trampa, es lo que nos estás diciendo. Y yo creo que en el fondo, si lo pensamos, todos tenemos experiencia de eso, porque ahora te acabo de compartir esa experiencia dura de mi familia. Y cuando decías lo otro, pues pensaba en personas, me venían a la cabeza personas que en ese proceso de cambiar de país y adaptarnos a una nueva realidad, etcétera, etcétera, personas que fueron clave. O sea, personas que esos nuevos vínculos, esas nuevas relaciones profundas, fueron dando un nuevo sentido a lo que estábamos viviendo, a lo que había que hacer, a las nuevas situaciones. Pero que quizás si las heridas o los retos nos hubieran llevado a encerrarnos en nosotros mismos, pues hubiera sido el doble de difícil, ¿sabes? O sea, que no sé cómo lo hubiéramos... No sé exactamente cómo lo hubiéramos podido llevar. Pero así que muchas gracias también por esta segunda idea. Ha sido dos cosas sobre sanar y abrirnos a los demás muy importantes. Me viene también a la cabeza otra cosa que quizá ya no tanto en los adultos, pero bueno, no sé, yo creo que le pasa a todo el mundo, pero quizá en la adolescencia es muy, muy más evidente. Que tenemos como la presión de llevarnos bien con todo el mundo, ¿no? O sea, yo quiero quedar bien con todo el mundo, está bien, y eso es perfectamente razonable. De hecho, aquí estuvimos hablando en un programa sobre cómo manejar eso, de aprender de los demás, pero sin querer ser los demás, y entonces acabas como perdiendo tu propia identidad por querer imitar a otro, y entonces como que ese balance que no es tan fácil de hacer, pero a lo que iba es, yo he descubierto que es muy importante que esas personas con las que tú quieres crear estos vínculos fuertes de los que hemos hablado, esos vínculos en los que tú te vas a apoyar en el momento difícil, las tienes que escoger tú y pensarlas bien. ¿En qué sentido? De que a veces, y pasa, pero como decía, más en los adolescentes, pero también en la vida adulta, que a veces esas personas de confianza acaban siendo como las que tienes al lado. O sea, como que las circunstancias te las van poniendo al lado porque estudias con ellos, porque trabajas con ellos. Y no es que diga que no pueden serlo, pero no sé, y te pregunto, si tú crees que debería haber como un proceso más consciente de decir en quiénes son las personas en las que yo voy a depositar mi confianza. Porque yo incluso en alguna etapa de mi vida he hecho eso con personas que quizá no me caían tan bien. O sea, no era que fueran los más panas del mundo, pero tenían una serie de cosas en común conmigo que yo sabía que poniendo mi confianza allí iba a estar seguro.
O sea, me sentía en paz. En cambio, quizá me podía llevar mejor con otra gente y tal. Y, ojo, no estoy diciendo que hay que rechazar unas personas y aceptar otras, pero creo que también hay una cuestión de que la amistad o incluso las relaciones románticas tienen que ser como bien espontáneas y bien, ¿sabes? Que salgan solas y que todo fluya. Y está bien, pero a la misma vez creo que hay que como que hacer un juicio más consciente de decir, ok, si yo quiero construir un vínculo emocional fuerte con esta persona, tienen que haber como unas condiciones mínimas, porque yo tengo que, suena un poco feo decirlo así, pero como que tengo que hacer una inversión fuerte aquí de abrirme, de mostrarme vulnerable, todo lo que hemos venido hablando. Eso no lo puedo hacer con cualquiera. Pero eso a veces puede sonar feo, como que tú estás descartando unos, escogiendo a otros. Pero es que pienso que si no corres grandes riesgos, ¿no? Si no piensas bien, ¿qué te parece este modo de razonar la cosa? ¿No suena? ¿Tú cómo lo ves? Sí, me parece interesante la palabra que utilizaste, inversión, Ajá. porque ciertamente hay unas inversiones económicas ahí, económicas y afectivas. Ajá. O sea, la economía de la afectividad ahí. Ajá. Pero sí, ciertamente hay algo ahí que uno deposita en esa relación y que uno espera que el otro deposite también. Ajá. Y que que el otro también invierta de lo suyo, de lo propio ahí también en esa relación. Y quizás ahí es cuando uno mismo da cuenta de que esa relación quizás no es no permite ese vínculo afectivo, ¿verdad? No permite el espacio para profundizar. Cuando uno quizás da cuenta conscientemente que ese otro no invierte ahí en esa relación. Y esa es esos otros de los ejemplos que a través de las mismas relaciones es que uno da cuenta de eso. Hay que establecer también esa relación y uno poder determinar, pues fíjate, no, como que esta persona no es sensible, retomando el término que hablábamos la vez anterior. Ajá. No escucha esta necesidad o se está escuchando a sí mismo, no puede ver más allá de lo que es suyo propio, sino que está muy investido en sí mismo. Y para poder sostener una relación es poder invertir ahí de lo propio para el bien del otro y para apoyar y acompañar en esos momentos. O sea, una relación, de nuevo, el baile y esa analogía, pues se requiere de dos ahí. Uno solo no puede bailar un buen baile así. Sí. Tiene que hacerlo en relación. Sí. Wow, eso, a ver, la necesidad de, o sea, compartir con los demás, es que creo que va saliendo una y otra vez, o sea, que no podemos solos, o sea, incluso a veces decimos, bueno, es que me cuesta, no podemos solos, o sea, tuve como una mala experiencia y entonces pues no quiero tener otras. Bueno, no queda más remedio que tener otras, o sea, porque son las otras las que te van a sacar. Bueno, es que me da miedo porque no sé muy bien quién es la persona con la que quiero construir ese vínculo fuerte. Pues no queda más remedio que empezar a construir y entonces empezar a averiguar. O sea, que... Bueno, quizá es evidente, pero es volver a decir, oye, no podemos estar aislados. O sea, también dijiste la economía emocional, me encantó esa frase, sí, la economía emocional. Es verdad que las relaciones humanas tienen una economía emocional bien difícil de manejar. También por eso existe esta cosa de ahora mismo esa ansiedad social, ¿no? Que de hecho a veces me pasa porque por mi trabajo tengo que estar muchas veces expuesto a ambientes donde no conozco a mucha gente, pero se espera que yo sea el host de la actividad, o sea, que sea anfitrión. Entonces, yo literalmente siento como cuando me bajo del carro, como cuando entro en un campo de fútbol, como que, ok, aquí tengo que meter energía con fuerza, ¿sabes? Porque un montón de gente que no conozco, pero tienes que ser simpático, y lo hago o sea, esto no es hipocresía, es simplemente que lo que estábamos diciendo antes, a veces ser buena persona a veces cuesta un montón y es bien difícil, ¿no? Sí. O sea, que hay una economía emocional, pero que difícil de gestionar, pero que no se llega a ningún sitio intentando hacerla desaparecer. O sea, yo no me relaciono con nadie, yo me encierro, yo escojo 2 personas y me olvido del resto del mundo. O sea, no se llega a ningún sitio haciéndola desaparecer. O sea, eso también es otra cosa que va saliendo aquí de todas las maneras posibles. Y
y yo creo que es importante que cada quien se la trabaje, ¿no? O sea, que decir, oye, no, solos no vamos para ningún sitio. Pero te pregunto, ¿qué pasa si empiezas a darte cuenta que, ojo, y creo que se entiende que hemos estado hablando en esta conversación, no estamos hablando solo de relaciones románticas, porque esos vínculos afectivos pues pueden ser de amistad, pueden ser padre-hijo, pueden ser madre-hija, puede ser tutor, pupilo, lo que sea, maestro, alumno, whatever, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa si tú te das cuenta en esa relación que, bueno, que no vale la pena? Es como decir, mira, esta persona, lo que tú estás diciendo, no se está haciendo cargo de mi realidad, no está siendo lo suficientemente sensible, etcétera. ¿Qué se te ocurre que puede ser una manera para manejar eso sin que se rompa? Porque también pienso que nos cuesta como respetar la autonomía de los demás y a veces pues tenemos que aceptar que quizá una relación no va a tener la intensidad que hubiéramos querido o que alguno hubiera querido o alguna, pero que eso no significa que nos tenemos que odiar. O sea, no hay que pasar de un extremo a otro de la relación, ¿no? Claro. ¿Cómo crees tú que se puede llegar allí un in-between agradable en el que se va entendiendo que dentro de la inversión emocional, pues si yo iba a poner X cantidad, pues ya no estoy dispuesto a poner X cantidad, pero eso no quiere decir que quiero hacerte daño? O sea, ¿cómo se gestiona eso? Yo creo que primero es pensar en que hay otros modos de relacionarse, ¿verdad? Mencionaste otros ejemplos de relaciones, maestros, estudiantes, ¿verdad? Pueden ser padre-hijo, familiar, la cordialidad, ¿verdad? Eso es importante no perderlo, el respeto. Ahí entrarían también ¿verdad? Los valores humanos, pero creo que si uno piensa que hay otros modos de relacionarse y también romper con esta idea que hablábamos un poco de eso antes, de esta idea construida socialmente, de este ideal de que las relaciones tienen que ser todo bien peaches and cream, vamos a llevarnos bien, la paz. Eso suena bonito, pero no todo el tiempo es así y las relaciones no tienen que ser súper profundas, todo el mundo con todo el mundo, claro. con todo el mundo, sino que se puede tener otro tipo de relación y unas que son más por decirlo de un modo, más especial o más profunda, es la que yo vuelvo y repito, ¿verdad? Sí. Pero hay posibilidad de relacionarse de otra manera y no pensar de que si no me relaciono de esta forma, por lo que comentabas, significa que no hay relación. Una cosa no es lo mismo que lo otro. Eso poderosísimo también. Me encanta porque yo lo hablaba el otro día en el contexto de las relaciones románticas, pero que también que a veces, por ejemplo, dos personas se empiezan a llevar bien y automáticamente piensan que eso tiene que convertirse en un noviazgo o en una cuestión. Es como decir, oye, vamos a ver, vamos a rescatar que hay muchos modos de relacionarse. O sea, y quizá, volviendo a algo que hablábamos, la cultura latina, que es muy de conectar, pues a veces quizá podemos no entender eso bien, ¿no? Entonces como que todo el mundo es súper pana de todo el mundo y bueno, está bien, pero creo que ser amigable es distinto a decir, mira, yo estoy construyendo unos vínculos súper sólidos con todo el mundo. O sea, hay que poder hacer esa diferencia. O sea, de verdad que me parece una aportación súper precisa y sana, porque en el fondo acabas llevándote mejor con más gente, porque las expectativas están claras. Claro, nosotros lo hablamos aquí en plan súper racional, súper... Bueno, hay distintos modos de relacionarse y luego pues nosotros no somos un cerebro andante, sino tenemos, o sea, es bien difícil la gestión de eso. Pero creo que es interesante porque a veces la gente se enreda sola. Es como, ¿a qué me refiero? Es como decir, bueno, pero es que yo no le dedico tanto tiempo. Bueno, pero es que quizás no le tienes que dedicar tanto tiempo. O sea, exacto. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, no, bueno, pero es que no tal. Bueno, ¿y cuál es la naturaleza de ese vínculo? Y a la misma vez eso te va a dar la libertad, ahora pensando mientras hablo, a dedicarle más tiempo a los que verdaderamente consideras como indispensables, ¿no? O sea, porque claro, querer ser el mejor amigo de toda la humanidad, pues hace que en el fondo no eres el mejor amigo de nadie. O sea, porque precisamente la economía emocional hace que tú tengas que dedicarle mucho tiempo a la gente con la que de verdad quieres construir esa relación poderosísima. Sí, y retomando algo que comentabas, que me pareció bien interesante, el cómo uno se puede enredar y a través de esos vínculos significativos uno se puede desenredar.
también. Wow, claro. Y también otro factor importante que quería comentar, los límites. En la forma de cómo nos relacionamos con los demás, hay que establecer límites. Y los límites no son malos, son Claro. necesarios. Es quizás la forma en que los establecemos y esperar que el otro también los respete, esos límites. Totalmente, que yo creo que eso también es un fallo, que a veces sentimos que poner límites es como ser mala gente, ¿no? Entonces, pues mira, no, o sea, al contrario, es como respetarnos bien y entendernos bien en la posición de cada uno y así nos construimos. Es que es muy bonito pensarlo, porque rápido en mi cabeza escalo, es como decir, oye, escalo me refiero a que si cada uno asume esto, el impacto en la comunidad es enorme, ¿sabes? Si entendemos la naturaleza de las relaciones, aprender a respetar los límites que imponen los demás, aprender a ser empáticos, a comprendernos, o sea, es que cambiaría de verdad el mundo. Nos has dado unas claves, Corina, increíbles. Se nos ha acabado el tiempo ahora sí, después de 2 programas espectaculares. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir para cerrar? Porque nos queda 1 minuto y medio para terminar. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, la verdad. Muchísimas gracias a ti. Ha sido súper enriquecedor. Les agradezco de verdad a todos los que nos han escuchado, que siempre se los digo, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Juan Pablo, por estar detrás de las cámaras. Gracias a Neftalí Arroyo por la dirección técnica. No olvides que puedes conseguir más información en Instagram en @huellas_deja o por internet en huellasdejas.com. Les habló Juan Antonio Bettencourt. Nos vemos en la próxima y que vivas al máximo.